A lo largo de varios estados del norte del país, fundamentalmente, se han dado expresiones de inconformidad de productores, agricultores o productores de algunos básicos, fundamentalmente tendiente a marcar la deficiencia en la política pública en materia de apoyo a la actividad agrícola. Y esto ha generado trastornos a otras áreas específicamente, por ejemplo, a instalaciones y funcionamientos regulares u operativos de petróleos mexicanos. Y entonces decidimos consultar a Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, para que nos explique qué diablos está pasando, porque es muy común que quienes no estamos muy cercanos a las zonas de estas inconformidades o de la expresión de estas inconformidades, pasemos por alto lo que está sucediendo y creo que es muy importante tomando en cuenta que son las personas que hacen posible que muchos productos lleguen a nuestras mesas, muchos productos alimenticios lleguen a nuestras mesas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Eduardo, y con el gusto estar en tu programa y hablar de un tema muy importante porque hablamos de los alimentos que todos los días, los 3 veces al día tenemos que comer y un producto relevante como es el maíz, que tiene muchos usos y principalmente nuestra tortilla, pero además sirve para el sector pecuario, para almidones, para cuestiones farmacéuticas, para jarabe. El maíz es un producto que tiene más de 600 usos y también el trigo que nos da el pan y todo. Y estamos hablando de las tres zonas más importantes productoras. Sinaloa es el principal productor de maíz, Sonora el principal productor de trigo, tanto panificable como cristalino para pastas, y el sorgo de Tamaulipas, que es también el mayor productor a nivel nacional. Y hay un reclamo derivado a que los precios internacionales del maíz han caído más del 32%, derivado a las buenas cosechas que vienen en Estados Unidos, Brasil, y que China no está comprando maíz, que ya nos hace ser el primer importador de maíz del mundo. Y en el caso del trigo, donde tenemos una producción de trigo cristalino, donde somos excedentarios, donde se consume solamente menos de la mitad en el país, lo demás hay que exportarlo o venderlo al sector pecuario. Y en el caso del sorgo, que este gobierno se ha olvidado que producimos sorgo y no se ha tenido un producto tan relevante, y por eso vemos las marchas, las tomas de las instalaciones de Pemex en el estado de Sinaloa, en Topolobampo, Guamúchil y Culiacán, que ya, bueno, ya fueron desalojadas en virtud de que el viernes se abre una mesa de diálogo de los productores con el secretario de Gobernación para atender esta problemática ante la caída de los precios de los productores maiceros, trigueros y sorgueros. Fundamentalmente, ¿qué es lo que se protesta? Que han bajado los ingresos de los agricultores y que no ha habido ninguna política pública que compense o que resarza en algún grado esas pérdidas por los precios internacionales. Eso es lo que en el fondo está causando esas expresiones de inconformidad. Así es, Eduardo, porque en el caso del maíz el año pasado, con los buenos precios y el tipo de cambio de 2010, el productor de Sinaloa recibió 7,000 pesos por tonelada, que era fue un buen precio, que eso también motivó que a lo largo de la cadena se aumentara el precio de la tortilla, porque llegó aquí a México hasta 8,200 pesos la tonelada. Pero hoy todos los astros se han puesto en contra de los precios al productor, cayendo el precio del futuro, cayendo el tipo de cambio que se ha apreciado de 20.10 a 17.50, 17.60, y eso hace que el maíz ahora tenga un precio de mercado de 5,100 pesos por tonelada, es decir, una caída de 1,900 pesos la tonelada. Adicional, que como sabemos, los fertilizantes en los últimos 2 años se han incrementado por la guerra de Rusia y Ucrania, y los productores tienen un aumento en sus costos del 30%. Con este precio, pues no llegan a ser rentables pagar sus créditos, y lo que están reclamando al gobierno federal es que eliminó en este sexenio toda la red de seguridad que existía
a través de la política de comercialización que tenía un ingreso objetivo. Ese ingreso objetivo es muy similar al precio de garantía. Ese modelo lo copiamos a los americanos en el 2002 cuando desaparece Conasupo, que te da un precio que te garantice certidumbre en tus costos de producción y una pequeña rentabilidad. Y funcionó por muchos años hasta que vino el gobierno que lo eliminó y crea los precios de garantía solamente para pequeños productores a través de Segalmex. Y se olvida de la política comercial de los grandes productores que son los que abastecen el mercado, donde había el ingreso objetivo, había la agricultura por contrato, cada cosecha había mesas de negociación para determinar los precios del mercado y el productor desde que iba a sembrar ya tenía un precio y un comprador. ¿Y cómo se manejaba la volatilidad de los mercados? Con un apoyo a las coberturas. Inicialmente se apoyaba al comprador y al productor con las coberturas. En el gobierno del presidente Peña se elimina a los compradores, lo cual fue correcto, y solamente se apoyaba a los productores. Esta política que permitía certidumbre, este gobierno la eliminó porque tuvo la fortuna de los otros años de tener buenos precios. Y hoy que nos llega la caída de precios y la apreciación del tipo de cambio, es que los productores hoy reclaman un apoyo emergente al gobierno en virtud de que si no, muchos productores van a perder, van a caer en cartera vencida y difícilmente muchos productores el próximo año vuelvan a sembrar. Y bueno, la realidad lo hemos comentado en tu programa, en granos y oleaginosas solamente estamos produciendo el 52% de lo que necesitamos y la producción no aumenta, ya que la política de este gobierno ha sido más apoyos asistenciales directos a los pequeños productores y no a todos los productores que todos los días se tienen que parar a trabajar y darnos los alimentos que necesitamos todos los mexicanos. Bien, ahora te iba a comentar, si me escapó la pregunta original que tenía pensada, nunca había habido este tipo de manifestaciones en esos niveles, ¿no? Que yo recuerde, no ha habido una expresión que coincida, por un lado, en las dos asuntos. Ese es un punto, ¿no? Estamos viviendo el momento más difícil en cuanto a la política agraria o agrícola. Ese es uno. Por el otro, mandan al secretario de Gobernación, o sea, ¿es él se anotó para resolver el problema porque le dan votos para el asunto de la corcholata? O el gobierno está definiendo que ese es un asunto político y no agrícola? Pues, o sea, si fuera considerado como un problema de productores, mandas a otro secretario de Estado, no mandas al de Gobernación. Si lo consideras un problema político, entonces mandas al secretario de Gobernación. Bueno, le toca al secretario de Agricultura, es su sector, es su Claro, responsabilidad. Lo han vuelto un problema político en virtud de que el de las mañaneras no quiere apoyar a la producción comercial, a los grandes productores, medianos productores. Esa es su visión, su ideología. Y esto ha provocado que en más de 20 años no habíamos tenido estas manifestaciones. Se tuvieron al inicio del presidente Fox, cuando hubo unas marchas de productores por el programa del Acuerdo Nacional del Campo. Hubo algunas tomas en Sinaloa que yo recuerdo que fue en el 2001. Y luego pues ya se recompone con el secretario de Agricultura, Usabiaga, se crea el ingreso objetivo, la agricultura por contrato, se reconstruye eso que requieren los productores para tener certidumbre y no habíamos tenido este tipo de manifestaciones en más de 20 años y es derivado a que se eliminan estos programas y no solamente el de política y comercialización, se abandona, ahora ya somos más neoliberales, desaparece la financiera nacional. sí, bueno, pues es un asunto inconcebible en un gobierno que consciente que se definan como de izquierda y que borras a la blanca desarrollo rural. O sea, ¿cómo? Y acabas con los programas de financiamiento, de seguro, de innovación, de tecnología, de tecnificación, porque lo que no quieren los productores es tanto subsidio, sino lo que requieren es políticas públicas que den certidumbre, pero también de apoyos que cuando se requieren se puedan otorgar.
Que en las mesas van a estar juntos, maiceros, trigo, maíz, etcétera, etcétera, sorgo, ¿van en conjunto o cada quien va por su lado? Hasta ahorita lo que entiendo son líderes de Sinaloa, pero el tema Ok. también está en Sonora, Baja California y Tamaulipas, ¿Y quién, donde pues, han y tomado qué? carreteras. Y lo que hemos platicado, hubo una reunión el día de antier con el secretario de Agricultura y mucha la propuesta de los productores es dos mesas de negociación. Una mesa para ver el ingreso al productor de un apoyo emergente ante esta circunstancia tan Uy, especial y otra que se hacía en el pasado, una mesa de negociación con los compradores para que pueda ser comercializada la cosecha en virtud de que ya se está cosechando, se van a llenar las bodegas y la solución que dio el gobierno con una visita del presidente es que Segalmex comprara 1 millón de toneladas, luego 1.800.000, que solamente representa el 30% de la producción y el resto lo dejaron fuera. Ese programa de 1.800.000 toneladas, Eduardo, que tú conoces muy bien, les va a costar más que haber dado un apoyo a todos los productores en forma pareja. Para darte una idea, comprar ese 1.800.000 va a representar una erogación de 12.500 millones de pago ah, al productor para guardarlo. Y luego, entre gastos de almacenamiento financiero, más de 1.000 millones. Y con un mercado que viene a la baja invertido, el gobierno, si va a comprar a 7.000 pesos, lo va a tener que vender a 5.000, pues va a haber uf, una. Entonces, volvemos a los tiempos de antes, ¿sí? Que comprabas caro y vendías barato. Pero pues es dinero de los mexicanos, no es dinero del gobierno, pero está mal empleado porque no escuchan, no entienden y no se dejan ayudar, porque no hay que inventar nada, ya está todo hecho, ¿sí? Es un apoyo directo al productor y que la comercialización fluya con la intervención del gobierno, porque la realidad se nos vienen 10 millones de toneladas en estos 60 días de maíz, trigo y sorgo, que va a ser una bomba de tiempo. válgame. Bueno, la seguimos contigo. Cuando sepamos que hay algo nuevo, pues hay que explicárselo a nuestro público con mucho gusto, Juan Carlos. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros para explicarnos este tema que yo que sepa, bueno, tú eres el más los medios no han prestado mucha atención a ello, ¿eh? Ahí van apenas, Eduardo, Empezando. empezando, y bueno, mucho como que nos apasiona el tema, hemos tenido que escribir y te mandamos las notas, Sí, porque creo que es muy relevante dar a conocer una problemática que viven nuestros sí. productores y la insensibilidad de este gobierno de apoyar y ver una política para todos y no solamente para unos cuantos. Sí, sí, tienes razón. Muchas gracias. En televisión no has participado en otros segmentos donde hablan específicamente de este tema. Y hemos estado mucho con los alebrijes platicando de este tema, también con Denise Merker, con varios en los medios y todo lo de ustedes, Mega Noticias, en el Heraldo, con mis amigos de Alicia Salgado, y bueno, es un tema relevante. Bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Gracias, saludos. Gracias, Buen día. saludos.